Qué días los que nos ha tocado vivir. Todos sorprendidos por las cosas que nos han estado sucediendo. De la población actual, posiblemente sean muy pocos los que en algún momento escucharon sobre pandemias. Se dice que han pasado 100 años más o menos y no se había presentado un escenario como el que estamos sufriendo hoy. Y los que tienen más de 100 años y viven entre nosotros, ellos eran unos pequeños y podrían decir, apenas escuché, o posiblemente no se dieron cuenta a razón de que los medios de comunicación no se habían desarrollado como en el presente. Ahora este tiempo sí nos ha envuelto en diferentes interrogantes y en situaciones que verdaderamente han conmocionado, han estremecido el alma. Pero quiero decirles que esto no es nuevo. Allá por los días del reinado de David sucedió un instante. Más de 70,000 murieron durante 3 días que sufrió de una crisis, como una disciplina, como un castigo. El pueblo sufrió y, como digo, más de 70,000. Ahora, la pregunta es si la sociedad o el mundo ha entendido los diferentes escenarios o tiempos que nos ha tocado vivir. Si hemos llegado a comprender exactamente qué es la causa de todo esto. Sé que muchos riñen con nuestras afirmaciones, pero todo esto es a razón de la desobediencia del ser humano, del pecado del ser humano, pecado que no se ha estacionado, conducta que no se ha estacionado, sino por el contrario, ha ido en avanzada, en atentado si cabe, en desafíos hacia Dios. Y mientras no lo reconozcamos, vamos quizás a heredar situaciones más difíciles, más tristes y más vergonzosas en algún sentido. Así que este tiempo naturalmente conmociona, estremece, angustia y preocupa. Y todos de alguna manera estamos buscando salida, estamos buscando solución. Muchos están esperando de afuera hacia adentro, pero deberíamos de hacer un alto en la reflexivo y poder decir, Señor, que todo comience a cambiar en mi interior, que tenga una perspectiva distinta y disposición diferente a como viví el día de ayer. No quiero abonar a esta tierra crisis, enfermedad, tristeza y angustia. Quiero que tú me veas como alguien que está haciendo transformaciones o que está proponiendo cambios alrededor. Es interesante que comencemos a indagar cómo es nuestro estado o condición. Después de haberles dicho esto, y que naturalmente está la interrogante y la pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Quién es el que puede tener solución a nuestro problema? Y desde luego la solución está en Dios, pero también tenemos nosotros que poner la parte que nos corresponde. Y eso ya lo dijo el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Esa es la oración que estamos celebrando y que estamos esperando una respuesta del Señor. Pero el tema que quiero desarrollar y presentarle a ustedes tiene que ver precisamente con el poder sobre la muerte que está en Jesús, el Hijo de Dios. El poder sobre la muerte está en Jesús, el Hijo de Dios. Lo que hemos experimentado y estamos escuchando es un escenario de muerte precisamente. Un escenario donde los recursos se están agotando, las esperanzas también. Y parece que esto no se contiene, sino que esto va en avanzada,
Y todos estamos de alguna manera temerosos de si eso nos va a alcanzar y cómo podemos nosotros resistir la situación y no solamente quedar con el sinsabor, con la tristeza de lo que le pasó a la familia tal o cual, sino tener esa seguridad que el Señor Jesucristo quiso dejar en su palabra y que al salir del sepulcro demostró su poder y su dominio sobre la muerte, que podamos decir ciertamente ya Él no está con nosotros, ya ella no está con nosotros, pero estoy seguro que la sangre de Jesucristo le perdonó, le limpió de sus pecados y ahora está en un lugar diferente y mucho mejor de el espacio que en el tiempo estuvo entre nosotros. Es importante que nos aferremos y reconozcamos esa verdad, y voy a referirlo a través del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 17 en adelante, y así dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El escenario que nos ofrece las Sagradas Escrituras nos habla sobre el valor de la amistad. Qué interesante que esta familia supo compartir, convivir, relacionarse con la persona de Jesús. Los comentaristas dicen que cuando Jesús descendía de la parte alta de la Galilea y que venía a Jerusalén o iba al sur, que solía pasar por Betania y allí comía, compartía en casa de esta gente. En pocas palabras, esta familia fue hospitalaria y desarrollaron una extrema amistad con la persona de Jesús. Y cada uno de nosotros sabemos el valor de la amistad. Yo cuando leí por primera vez en la palabra de Dios sobre el reconocimiento que Dios tuvo sobre la relación con Abraham, diciendo: Abraham es mi amigo, yo dije: ¿cómo es posible esto? Pero en verdad Dios establece amistad con el que desea ser su amigo. Dios establece una relación, y una relación donde Él no busca en ningún momento beneficios, sino que esta relación lo que hace es beneficiarnos a nosotros. En este caso fue Abraham. Y qué maravilloso es cuando leemos también en el Antiguo Testamento la amistad de David y Jonatán. Estoy exaltando el valor de la amistad. Y el proverbista dijo en un momento: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La escritura antes leída nos habla entonces sobre la amistad que Jesús desarrolló con esta familia. El problema visitó esta casa. Ellas tenían una confianza, es decir, María y Marta, con Jesús, y quisieron darle a conocer la condición en la que estaba al que tú amas. ¿Sabe? Esa palabra es bastante extraordinaria. Ellas tienen una firmeza del amor filial de Jesús con ellos. Y Él dice, o ellas le mandan el recado diciendo: al que amas está enfermo. Ellos desarrollaron una amistad entrañable. Era una amistad de amor precisamente, ya lo referí. Cuando le dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Además, quiero enfatizar que la amistad debe de ser una amistad de honor. La palabra de Dios dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En este caso, vea usted circunstancias y adversidades como la amistad es tan importante.
En este tiempo, cuando pensamos que todo está en contra de nosotros, qué hermoso es saber que podemos contar con fulano, con sutano, con mengano. Podemos expresar en lo que nos está sucediendo y no solamente es notificarle, sino saber de que esa persona va a sentir de alguna manera el sufrimiento o el problema que estoy compartiendo de nuestra parte o de mi parte, como suele decirse. Entonces este pasaje nos está hablando del valor de la amistad. En segundo lugar, nos habla sobre la actitud pasiva de Jesús ante la noticia o estado de salud de su amigo. No hubo prontitud de su parte. Y esto para cualquiera podría ser algo de mal gusto si cabe. Era grave el momento que ellas presentaban y le estaban notificando a Jesús. Desde luego, era grave. Cada persona que sufre magnifica lo que padece, aunque para otros pueda parecer una situación leve. Quizá le diga de lo que usted se aflige. Si supiera cómo ando yo, si supiera todo lo que a mí me ha pasado. Aquel que sufre, para él es magnífico el momento. Es doloroso, es penoso, es de angustia o como sea. Cualquiera entonces podría pensar de que Jesús se volvió como indiferente ante la necesidad. Pero quiero decir que la necesidad de cada persona siempre será urgente. La necesidad siempre será urgente y se esperará que aquel o tal o cual pueda comparecer para soportar con nosotros o ayudarnos en el caso. Además, declinó atender en el momento dicha petición. Esto era, vuelvo a decir, algo así como que Jesús estaba fallando a la amistad. Como que Jesús no estaba entendiendo lo que éstas le estaban notificando. Pero alguien dice lo siguiente, que Él mostró que hace las cosas según los tiempos y la voluntad de Dios y no de los hombres. Cuando recibió el mensaje, los discípulos se quedaron como esperando una acción pronta, porque ellos sabían de la amistad. Y Jesús le dice, esa enfermedad no es para muerte, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Él tenía un programa que realizar. Naturalmente, el caso exigía prontitud de su presencia, pero si vamos a lo otro, Él sabía o conocía los tiempos de su accionar. Se dice que su accionar siempre estuvo suscrito a la voluntad de su Padre. Él no asumió nada fuera de lo que estuviera en el programa establecido por Dios. De eso debemos de aprender. Lo valioso y lo importante que es indagar sobre los tiempos y sobre la voluntad de Dios. Los cristianos solemos decir que la voluntad de Dios es perfecta. Posiblemente la pandemia vino a transformar y a modificar una serie de cosas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, y nos seguimos preguntando ¿qué pasó? Y hasta nos están diciendo, y ustedes los cristianos, ¿dónde está el efecto de su fe? ¿O dónde está lo que siempre han ustedes mencionado sobre que Dios contesta y responde las oraciones? Dios es alguien indiferente, Dios no se conduele del mal ajeno, y una serie de situaciones que se tornan como desafíos o como ofensas, si cabe, al nombre del Señor. Pero quiero decirles que independientemente de nuestras opiniones y comentarios, la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros debemos de entender que estamos de paso, que Dios ha puesto un límite y ese tiempo está escondido en Él. Tócanos a nosotros, desde luego, fortalecer nuestra esperanza, fortalecer nuestra fe, pero también tener la mejor actitud con Él, porque Él no es alguien que puede compararse o igualarse a nosotros. Eso es algo ilícito, algo indebido de nuestra parte. Además, este pasaje nos habla de que por esa enfermedad Dios sería glorificado. Saben que
En este tiempo podemos decir que la crisis ha permitido que Dios sea glorificado. Hemos visto escenas, videos nos ofrecen, donde en ciudades importantes se ve a la gente de rodillas en las calles, clamando a Dios, pidiendo el socorro de Dios. Esas escenas no se miraban antes. No había esa voluntad, no había esa disposición. Hoy podemos verlo. Y desde luego no se ha detenido esto, pero Dios se está glorificando. Y una de las cosas que nosotros los cristianos aspiramos y deseamos es que después de esta crisis muchos cambiemos nuestra manera de ser hacia Dios, muchos transformemos nuestro estilo de vida, muchos nos humillemos y nos podamos arrepentir delante de Él y proclamar que Él es Señor, proclamar que Él es soberano, proclamar que Él siempre ha sido, proclamar que Él siempre será y proclamar que después de deshecha esta nuestra piel, vamos a contemplarlo con nuestros propios ojos y vamos a estar eternamente por los siglos a su lado. Eso es muy importante desarrollarlo en este tiempo. Entonces Él les afirmó que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Un lenguaje poco entendible cuando hay incertidumbre o poca fe. Dice que va a ser para la gloria de Dios. Sí, la incertidumbre nos puede poner en estrechez y también la poca fe. Ahora, dispuso llegar a la casa de estas personas, de estas amistades. Llegó fuera de tiempo, los ojos naturales podían decir que sí. Marta le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Algunos lo asocian con reclamo, algún otro lo asocian a que fue una declaración de fe, de confianza, de que ellos lo habían visto operar o habían escuchado de la operatividad que Jesús había celebrado en otros momentos y que ellas sabían que podía hacerlo. Entonces dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ya habían pasado 4 días, porque Jesús dice, vamos al sepulcro. Y ella le dice, ya hace 4 días. Y esto indicaba que el cuerpo no estaba en condiciones. Y por otro lado, vea usted cómo comienza a ser glorificado Dios ante esa prueba. Los judíos tenían por costumbre darse 3 días, como mínimo, para darle oportunidad al alma. Durante esos 3 días, ellos sabían o pensaban que el alma todavía estaba en el cuerpo, aunque estuviera ya sepultado. Todavía el alma estaba dentro de este cuerpo. Pero para ellos, pasado el 3er día, ya el alma no está en ese cuerpo. Entonces la declaración hace 4 días. Los judíos entonces pueden afirmar, sí, hace 4 días que fue sepultado. Ya el alma no está con él. Entonces llegó Jesús frente al sepulcro. ¿Y qué me agrada? Padre, yo sé que tú siempre me has oído. Qué hermoso sería que desarrolláramos todos nosotros una confianza de esa índole. Pastor, pero Él era Jesús. No podemos comparar. Quiero decirles que si se trata de Dios y si se trata de hacer lo que Él ha dicho que hagamos y aquello que Él nos ofrece y nosotros lo tomamos y lo recibimos, Dios lo escucha y Dios responde. Muchos de ustedes, muchos de nosotros podemos decir, pastor, eso es cierto, a mí Dios me ha escuchado. ¿Cuántas veces yo he orado y Dios me ha escuchado? ¿Cuántas veces he orado por mí,
por los míos y por otros, y Dios me ha escuchado. Yo quiero una vez más afirmar de que Dios nos escucha. Tengamos seguridad que cuando oramos, Dios nos escucha. Desde luego hay enseñanzas sobre cómo orar. Hay enseñanzas sobre entender que la oración no son órdenes, son peticiones, son ruegos, son súplicas que se suscriben a la misericordia, a la bondad y al amor de nuestro Dios. Entonces Jesús, ya estando frente al sepulcro de Lázaro, dijo: yo sé, Padre, que tú siempre me has oído. Y vea usted, una vez más, retomando el primer punto de la amistad, Él se conmovió y lloró. Y los judíos que acompañaban a estas dos hermanas, ¿sabe qué dijeron? En verdad lo amaba. Jesús en verdad lo amaba. Y yo creo que el amor de Jesús está a nuestra disposición y podemos decir que Jesús nos ama, que ese desarrollo en nuestra amistad y relación con Él tiene efectos maravillosos, extraordinarios. La gente dijo, en verdad le amaba. Vea cómo Dios empieza a responder a la declaración de Jesús. Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero la persona está muerta. Pero ya los judíos comienzan a darse cuenta de algo maravilloso, que algo que está sucediendo en ese escenario. Antes de llegar al sepulcro, Jesús le dijo a esta: tu hermano va a resucitar. Vea que la declaración de Jesús no es a la posteridad. Naturalmente ella lo enfocó a la posteridad. Sí, le dice: yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Ahora viene Jesús y dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos al sepulcro. Salieron para el sepulcro, hace la oración de fe y ahora viene con autoridad y dice: Lázaro, ven, sal. Aproxímate hacia mí si cabe. Movieron la piedra, Lázaro salió. ¿Qué? La vida había vuelto a él. Lo que Jesús había dicho, que él era la vida, está funcionando en ese momento. Ahora estas mujeres, estas hermanas pueden glorificar a Dios. Y la gente que estaba allí también están confirmando. Hacía 3, 4 días habían puesto ese cuerpo. Había muerto, pero la vida ha vuelto a él. Y eso es precisamente la razón por qué Jesús vino al mundo. El hombre cayó en crisis, una crisis de muerte. Y de muerte eterna, separación. La presencia de Jesús fue para acercarnos, fue para aproximarnos a Dios. Por eso es importante que tengamos fe, que tengamos confianza en Él. Es maravilloso, apreciados amigos y hermanos, es maravilloso abrazar a Jesús, abrazar sus promesas, abrazar lo que Él es. Por lo tanto, cuando ya sucede el milagro, un milagro extraordinario. Lázaro resucitó, la gente glorificó a Dios, pero lo más importante en este caso, los discípulos habían recibido una lección práctica de lo que Jesús decía que era, de lo que Jesús podía hacer, y para esta hora quiero decirlo en el nombre de Jesús. Lo que la palabra de Dios dice: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desde luego, estamos teniendo la tristeza del deceso de hermanos, amistades. Hemos acompañado con nuestras oraciones. Estamos conmocionados por ello.
pero estamos entendidos que el hombre muere, pero que hay resurrección. Eso es lo importante hoy. Sí hay tristeza. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Él se estremeció y no es malo. Si tiene que llorar o tenemos que llorar por ello, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer en la profundidad del caso. Pero queremos hacerlo por el sentimiento humano, por la relación y por lo que significó en la vida, no por haberlo perdido. Pérdida es sepultar a alguien que no haya creído y confesado a Jesús. Suena un poco difícil lo antes dicho, pero la Biblia, la palabra de Dios, me faculta expresarlo de esa manera. Ahora esta lección de la potestad y de la autoridad de Jesús sobre la muerte, podemos llevarlo a que un día los sepulcros se van a abrir. Y aquellos que confesaron a Jesús, independientemente de la forma en que cerraron sus ojos o murieron, independientemente, y el lugar donde hayan puesto su cuerpo y las condiciones, no importa, va a venir el día en que Jesús ordenará que los sepulcros se abran y saldrán de estos. Y el texto bíblico dice que saldrán de los sepulcros para recibir al Señor en el aire. Me faculto en dar lectura al texto y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Escúchelo, por favor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que orar, hermanos, por conversiones. Tenemos que orar, hermanos, para que nuestros parientes puedan confesar a Jesús como el Señor de sus vidas. No propiamente por lo que está sucediendo. Sí puede ser un recurso este problema para poder encomendar la vida a Jesús. Si Dios va a usar este momento para ello, qué bueno. Pero tenemos que orar y tenemos que asegurarnos que esa persona, que ese ser amado, ha confesado, ha declarado que Jesús es el Señor. Y entonces esto nos faculta para poder decir que por haber muerto en Cristo, resucitará primero. Ahora hay una declaración que continúa diciendo el texto y tiene que ver con nosotros los que vivimos. El texto dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Escuche por favor lo que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante es que independientemente de los momentos y de los tiempos que vivamos, podamos poner nuestra mirada en Jesús. Jesús es valioso en nuestra vida. Jesús tiene que tener supremacía o primacía en nosotros. Él tiene que ser primero en nuestra vida. Tenemos que entender que separados de Dios no somos nada. Tenemos que entender que el que puede cambiar nuestra historia está sentado en su trono alto y sublime, que Él tiene potestad sobre la muerte, que Él tiene potestad para destruir al que nos destruye. Por lo tanto, para finalizar, a todos por igual les invito a abrazar la amistad y el amor que Jesús tiene y que ofrece. Además, a seguir depositando nuestras necesidades, angustias, penas, aflicciones en su misericordia.
y a recordar que los planes que Él tiene para todos son planes de bien y no de mal. Pero lo más importante, aseguremos nuestra eternidad creyendo y confesando a Jesús. Nos duele lo que está pasando, estamos todos expuestos, pero elevemos delante de Dios nuestra súplica de protección y de ayuda, y Él nos va a ayudar, nos va a socorrer. Y allí donde está la tristeza y el dolor, la bondad de Dios también desciende. Permítame orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos a esta hora que tú tienes potestad sobre la muerte. Declaramos que tú eres la resurrección y la vida. Declaramos que es valioso haber puesto nuestra confianza y nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús, como pastor invoco tu nombre y pido perdón por los pecados nuestros, para que tu mirada se vuelva a todos por igual y nos bendiga tu presencia. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y Padre, mira las condiciones de personas en este momento, que a pesar de lo que está sucediendo, no hay voluntad de aproximarse a ti, de buscar tu rostro, de poder rendir su vida. Te pedimos que cambies esa manera de pensar, que cambies ese corazón y lo postres espiritualmente para que pueda disfrutar de tu gracia y de tu perdón. Padre, glorifícate entre nosotros. Padre, llena el vacío de ese ser amado y confirma en el corazón de todos, de cada uno, de que el día de la resurrección está a las puertas y los nuestros saldrán de esos lugares para estar eternamente contigo, y nos vamos a encontrar nuevamente y participaremos de esa gran reunión. Padre, bendice a tu iglesia. Padre, bendice a cada familia. Padre, glorifícate. Padre, glorifícate. Padre, glorifícate. Usa recursos y medios para que aquellos que no han entregado su vida a ti lo puedan hacer, y que ocupes este instante, este tiempo, para que abran su corazón y crean en ti y se declaren lo que son, pecadores, pero que en ti hay perdón y hay bondad de tu parte.